Los que anhelemos y podamos postrarnos de rodillas para alabar a Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores y que se merece toda la alabanza de parte de nosotros. Padre, que moras en las alturas de los cielos, la honra y la gloria sean para ti, Señor. Gracias. Gracias porque nos has entregado a tu unigénito Hijo para que pongamos toda la fe en Él, para que nos aferremos a Él, para que nos libere en el nombre de Jesucristo, para que despierte nuestras conciencias y podamos reconocer que Él es nuestro Dios, que Él nos da su bendición, que Él nos santifica. Gracias por este sábado, día sábado, delicia, santo, glorioso de Jehová. Permítenos, Señor, disfrutarlo. Permítenos entender tu palabra y lo que tú requieres de nosotros. Agradecidos estamos, Señor, por esta bendición de poder compartir con nuestros hermanitos, de poder compartir tu palabra para que nos fortalezca, para que aumente nuestra fe, para que nos, nos reflejemos más a ti, para que podamos, Señor, con fe creer y podamos vencer. Muchas gracias, Señor. Al empezar este tema, te pedimos que seas tú, Señor, dirigiéndonos y danos el don del entendimiento, el don del discernimiento espiritual. En el nombre de Jesucristo, hágase conforme a tu voluntad. Amén. 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 Vamos a ir a estudiar solo la introducción para que ustedes también les den ganas de estudiar esta parte, o el Señor ponga en su corazón si van a estudiar esta parte. Caín y Abel. Vamos a estudiar la historia de ellos dos. ¿Ok? Es una historia muy sencilla, pero tiene una profundidad enorme que nos va a servir mucho en nuestra vida. Entonces vamos a leer. Aquí eso está en Génesis 4. Vamos a leer la primera parte. Y yo creo que ahí después leemos algo del Espíritu Profecía. Dice, y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, todos conocemos esta historia. Y bueno, empecemos a hacer preguntas. ¿Quién es el primogénito entre Caín y Abel? ¿Quién es el mayor? Caín. Caín, sí. Dio a luz tu hermano. Ah, sí, claro. Caín es el primero. Caín significa adquirido. ¿Por qué creen ustedes que le colocaron ese nombre? Dice adquirido varón con la ayuda del Señor. Eva dijo. ¿Alguna idea? Y Abel significa como ilusión. Pero vámonos a centrar en el mayor, en Caín. ¿Por qué será que Eva lo llamaría adquirido? ¿Adquirir es como comprar? No, que
No, comprar ya es con precio, ¿no? Adquirido es algo, un regalo. Pero eso se trata, que hagamos preguntas, que entendamos lo que estamos leyendo, vamos a profundidad con el Señor. Sí, entonces, Eva lo llama adquirido. Dice con la ayuda del Señor, o sea, es un regalo. ¿Ustedes ven en ese nombre algo favorable o desfavorable? Pues de pronto ella piensa que sí, lo que tú dices, un regalo de Dios, a pesar de que del pecado que ellos, pues, el primer pecado, ¿no? De la historia. Y aún así, pues Dios les dio ese varón, pienso. Claro, sí, es un regalo de Dios. Ahí lo dice, he adquirido varón con la ayuda del Señor. ¿Por qué se ponen tan contentos al adquirir un varón? ¿Por qué creen ustedes? Porque pensaron que de pronto era el Mesías. Claro, sí. ¿Qué tal este sea la promesa que el Señor nos dio de que vendría un Mesías, ¿no? Ahí en Génesis 3:15, antes de sacarlos del Edén. Dios pronunció su juicio, sus decretos y dijo que iba a venir a aplastarle la cabeza a Satanás, a la serpiente. Entonces, claro, ellos se ponen muy felices. Nació varón, probable este es, o por medio de este, no necesariamente que sea Caín, sino por medio de este va a venir el Mesías. Se pusieron felices. Después da a luz a Abel. Aquí no está hablando de las mujeres, eh, es porque la Biblia se centra es en el linaje del Mesías, ¿sí? Las mujeres desde luego van a ser muy importantes en esta familia. Y cuando sucede esta historia, pues se centra es en los hijos varones, porque de ahí va a venir el Mesías, ¿me entienden? Entonces esa es la parte que se centra la Biblia. Bueno, y Abel, ¿qué significa ilusión o un soplo? También se significa esa palabra, Abel, soplo, un viento, algo que pasa. ¿Qué les da la idea? A ver, yo verifico mientras ustedes echan cabeza con el Señor. 4:1. Verificar aquí la Biblia en hebreo. Significa vanidad. Aquí estoy verificando. Venga, les compartimos, hermanos. Qué pena que les cerré aquí está la Biblia en hebreo. Aquí está el significado. Abel o Ebel. Vanidad. Vacío o vanidad significa Abel. ¿Por qué lo llamarían así? Vanidad. O algo así como emptiness en inglés es como algo así vacío, como que no tiene mucha importancia. ¿Qué creen ustedes? Ya la esperanza yo creo que estaba centrada era en Caín. Por ahí puede ser, ¿cierto? Sí, porque dicen como que algo adicional, algo como un lujo. Ah, bueno, nació otro niño. Sí me entiende cómo es de pronto el pensamiento. Los nombres en la Biblia significan algo, o sea, no los colocan porque sí. Entonces, cuando vemos un nombre de esos, podemos ir al diccionario, tantos que hay en internet y saber qué significa Abel, qué significa Caín, qué significa Adán, todo eso. Entonces es vacío o vanidad, significa Abel. ¿M? Desde luego, lo que está de pronto ahí, eh, lo que estaba en la mente de ellos es que su esperanza está en Caín, porque es el primogénito. ¿Sí notan? Y entonces nace Abel y dice, ah, bueno, ese es un lujo, ese es como una vanidad, algo adicional que Dios nos dio, ¿sí? Desde luego los dos los aman, pero su esperanza está en Caín. Vamos al versículo 2. Dice, después dio a luz a su hermano, o sea, es como que pasó un tiempito, ¿sí?
y otra vez cuando coincidió, sí. Y cada uno coge una profesión, por así decirlo, una actividad. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Caín era el que cultivaba. Caín se especializó en labrar la tierra, alistarla, sembrar, cosechar, todo lo que es el alimento, en la parte de las plantas. Y Abel en toda la parte de ganado, ovejas, vacas, ¿sí? Bueno, aquí dice que de ovejas en general, ¿ok? De las ovejas pues sale el producto de la lana para hacer cosas, ¿no? Hacer mantas, hacer vestidos, hacer de todo. La leche, la oveja, bueno, todo eso, todos estos productos. Entonces, cada uno se especializa en algo. ¿M? Y dice el 3 que transcurrió un tiempo, ¿sí? Otras versiones dice al final de días. Noten aquí que tiene que transcurrir un tiempo. Ese tiempo es muy importante porque a todos nos va a pasar eso. El Señor Jesús tiene un tiempo para todos nosotros. Hay momentos en que llega la prueba y eso es lo que va a pasar aquí con Caín y Abel. Pasa un tiempo y llega un momento en que deben ser probados. ¿Ok? El tiempo. Por eso es importante el tiempo. Para Dios todo se maneja con el tiempo. No es que Dios hoy se levantó y se le ocurrió probar a Caín y Abel. No, esto ya está planificado en su infinita sabiduría. Si tú llegas a soñar con un reloj o algo así es porque Dios te quiere decir que tienes un tiempo establecido, por ejemplo. ¿M? Esto también nos ayuda a interpretar con la ayuda del Señor ciertos sueños. Es porque Dios te da un tiempo a ti, un tiempo para prepararte, porque viene una prueba. Una prueba es un momento en la vida en donde vamos a tener que decidir algo. Es bien tremendo y ahí podemos escudriñar nuestra vida cuando es que el Señor se ha cumplido el tiempo nosotros y hemos tenido que hacer una decisión, tomar una decisión, ir por un camino. Eso Dios no lo va a hacer por nosotros porque ese es el libre albedrío que Él nos dio. Y entonces llega el momento en que Caín y Abel van a ser probados y se va a revelar lo que hay en su corazón. Por eso esta frase, el transcurrir el tiempo, no debe ser tomada como que es simplemente una narración de que pasaron los días, no, porque hay otras Biblias que dice al final de días. ¿Por qué al final de días? Que se iba a acabar el mundo ahí o algo así, no. Al final de los días que se les dio a ellos, a Caín y Abel, ¿ok? Hay un tiempo que Dios establece para cada uno de nosotros. Y cuando se acaban esos días para nosotros, llega una prueba, llega un momento de decisión, a ver qué rumbo vamos a tener, qué camino vamos a elegir. Como les digo, o sea, en las pruebas Dios no puede meter la mano por nosotros, ¿sí? Lo mismo le pasó a sus padres. Adán y Eva fueron probados. A ver qué rumbo iban a tomar en su libre albedrío. Y ya sabemos qué rumbo tomaron. Pero por la infinita misericordia de Dios, Dios no los abandonó. Ahí está con ellos. Prueba de ello es que cuando nace Caín, Eva reconoce, he adquirido varón con la ayuda del Señor. O sea, no fue porque nosotros podemos dar a luz así como así. ¿Sí notan? No es porque nosotros porque es la naturaleza o lo que no. Eva dice, es con la ayuda del Señor. O sea, ella que fija y queda establecido que fue con la ayuda del Señor. Por eso es adquirido, porque no lo tuvo ella, se lo dio Dios. Y eso es un testimonio para ella. ¿Ok?
porque Eva fue la que cayó primero, ¿no? Eva fue la que le abrió la puerta a Satanás, Eva. Y con dolor parirás a tus hijos. Cuando ella tuvo ese hijo con dolores, pues se acordó de todo eso. Miren el resultado. Tenemos a una Eva humilde. ¿Sí notan? Tenemos a una Eva sumisa. Tenemos a una Eva que reconoce que sin el Señor no puede haber nada. Es una Eva que está pendiente de la promesa que Jesús les dio, de que Él vendría. ¿Cómo? No saben, solo saben que va a venir del linaje, va a ser por linaje. Les invito a que estudien detenidamente Génesis 3:15, va a ser por linaje, o sea, por descendencia, o sea, ellos comprenden que el plan de salvación es que Jesús va a venir a la tierra como un hombre. Por eso lo llama adquirido y funda todas sus esperanzas ahí. Este debe ser, o por medio de él, por lo menos el hijo o los hijos de Caín, de ahí puede venir el Mesías. Entonces ellos pusieron toda su esperanza ahí, pero es interesante cómo vemos a una Eva diferente. Bendito sea el Señor. Y entonces llega el tiempo en que ambos, los hermanos, Caín y Abel, deben ser probados. Y eso nos va a pasar a todos en la vida, hermano. Todos en algún momento el Señor va a decir, se acabaron los días, ahora vamos a iniciar un nuevo ciclo, pero para ello tenemos que ser probados, a ver, ¿para dónde vamos a coger? ¿Mm? Bueno, dice lo siguiente, 4. Bueno, perdón, 3. Pasa ese tiempo, ya llegó el tiempo. Se les pide una ofrenda a ambos, ¿ok? Esa ofrenda es algo que ellos conocen. O sea, esto para ellos no es desconocido. No es que aquí van a aprender a hacer ofrendas, no. Adán y Eva los educaron en la fe que ellos recibieron después de su caída. Ellos vieron el primer sacrificio. Ellos vieron cómo Dios los vistió con un cordero, porque ese cordero representa a Cristo. De que ellos eran incapaces de volver a los caminos de Dios. Por más de que se taparan con delantales, no eran capaces, quedaron incapacitados para estar en la compañía del cielo, para cumplir la ley de Dios por amor a su nombre. O sea, ahí pasa un montón de cosas. Entonces ellos saben del sistema de sacrificios. El Señor les enseña, instituye los sacrificios como un medio para primero recordar que viene un Salvador, como un medio para alcanzar el perdón y la limpieza en la fe de ese Salvador que vendría. Para ellos no había llegado, entonces vendría. Con esa fe, eso era lo que les pedía el Señor, para que cuando llegara Cristo a esta tierra, toda esa esperanza que ellos pusieron, si vamos siguiendo, hermano, no pierdan, porque esto es muy importante. Esto es maravilloso, maravilloso. Todo eso me lo enseñó el Señor Jesús. Esto es maravilloso. Yo quiero compartirlo con ustedes. Entonces llega el tiempo en que deben ser probados. Entonces ellos no son ignorantes acerca de las ofrendas. No crea usted que fue hace poquito que aprendieron No, ellos desde niños son educados. Puede usted leerse el Espíritu Profecía allí, Patriarcas y Profetas, el capítulo que se llama Caín y Abel, precisamente ahí usted puede encontrar todo eso. Entonces, ellos tienen la misma oportunidad. Eso es otra cosa que hay que dejar en claro. No es que Caín estaba destinado a caer y Abel destinado a ser el bueno de la historia. No es así como funcionan las cosas. ¿Ok? No es que unos sean destinados para la salvación y otros destinados para ser malditos por siempre. No. Es dependiendo su decisión. Y eso es impresionante cómo Dios trabaja con ellos dos. Llega un momento en el cual ellos ya son adultos
al parecer, según leyendo el Espíritu de Profecía, han pasado unos 100 años, o sea, ellos tienen unos 100 años, pero recordemos que en esa época tener 100 años, eso es súper joven, porque ellos vivían 900 años y tanto, ¿sí? Entonces, no, o sea, adultos son jóvenes, ¿ok? Entonces ya han pasado unos 100 años. Adán y Eva han tenido más hijos, ¿ok? Dice el historiador Flavio Josefo, no sé, hermana Jessica, querías, pues, si me ayudas, ¿cuántos hijos dice él que tuvieron ellos dos? Adán y Eva, no sé, como 70, algo así. Ya confirmo. Un Ok, segundito. Creo que era el, 76. Un segundo. el historiador Flavio Josefo. Entonces, ellos siguen teniendo hijos porque la orden fue multiplicado, ¿sí? Y ellos, en la justicia de Cristo, cumplen la orden tienen muchos hijos, ¿no? Pero estos dos, o sea, la Biblia se centra en estos dos porque es que aquí el Señor nos va a enseñar algo y aquí se van a levantar dos linajes. Pero que quede claro que es por la decisión de cada uno. No es que uno esté condenado y el otro no desde que nace. No, 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 no. Eso usted lo decide. Y usted decide y yo decidimos cómo vamos a caminar con el Señor. Si vamos a dar la vuelta larga que tuvo que dar Israel de 40 años vagando en el desierto o vamos directo, sí, vamos más rapidito a la tierra prometida. Eso depende de usted y de yo, de mis decisiones, de nuestras decisiones. ¿Ok? Entonces, dice que Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Ok? Y atención a lo que viene en el versículo 4. También Abel. También Abel. ¿Qué significa también Abel? Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel. Sí, no separemos eso. ¿Qué quiere decir también Abel? ¿Alguna idea? ¿Era como la costumbre? Sí, vemos que hay una costumbre, gracias, sí, sí. ¿Alguna otra opinión? Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel. A ver, pensemos allí. Sí, hermana Carolina. De pronto era una fiesta de esas de las primicias o algún, no sé. Sí, eso me puede dar a entender eso, claro. Claro, desde el principio eso queda establecido. No lo dice ahí, pero sí, hay unas ofrendas que se presentan. ¿Ok? Entonces, estos dos hermanos van a levantar sus altares. Pero ¿qué significa también Abel? Lo que estamos mirando. Que los dos sabían que debían llevarla, presentar la ofrenda. Sí, los dos sabían. Pero Abel también trajo fruto de la tierra, eso es lo que significa, ya lo vamos a comprobar. Caín y Abel trajeron ambos del fruto de la tierra porque se les pidió dos ofrendas. Se les pidió dos ofrendas. ¿Ok? Vamos a leer Espíritu de Profecía para que usted lo verifique aquí. Dice acá en Patriarcas y Profetas en el capítulo 5 de Caín y Abel precisamente. Dice, estos dos hermanos fueron probados, como lo había sido Adán antes que ellos, para comprobar si habrían de creer y obedecer las palabras de Dios. Conocían el medio provisto para salvar al hombre y entendían el sistema de ofrendas que Dios había ordenado. Hay un entendimiento, porque Dios no apenas si usted no lo entiende. Ya lo entienden, ¿ok? Saben qué significa. Sabían que mediante estas ofrendas podían expresar su fe en el Salvador a quien éstas representaban y al mismo tiempo reconocer su completa dependencia de Él para obtener perdón. Y sabían que sometiéndose hacia el plan divino para su redención, demostraban su obediencia a la voluntad de Dios. Sin derramamiento de sangre no podía haber perdón del pecado. Y ellos habían de mostrar su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida, ofreciendo en sacrificio las primicias del ganado. Y atención a esto,
Además de esto, debían presentar ambos al Señor los primeros frutos de la tierra, la fiesta de gavillas, como ofrenda de agradecimiento. ¿Se acuerdan de que hay ofrendas de paz para agradecer al Señor? Y hay ofrendas de expiación, que es el cordero. ¿Cuántas ofrendas debían presentar los dos? A Caín y Abel. 2. 2. Así es, acá lo estamos leyendo. Por eso la Biblia dice, también Abel trajo del fruto de la tierra, porque es que eran 2 ofrendas. ¿Ok? No era una, eran 2. Una ofrenda de expiación, que era el cordero que iba a representar a Cristo, y la segunda ofrenda, que era los frutos de la tierra, los primeros frutos de la tierra. Ya, creo que ahora sí, Está hermanos, sin qué micrófono. pena. Ya. Ya, mil disculpas. Sí, hermana Lucy, ¿qué nos estaba diciendo? Que la Biblia no registra esos otros hijos de Adán y Eva, entonces pues eso me da como duda. Sí, no lo registra, pero recordemos pues que hay otras formas de saberlo, como el espíritu de profecía. Por eso el Señor pues le puso a la hermana Joa a escribir esto para complementar. Lo del número de hijos, desde luego, no está en el espíritu de profecía, pero sí se puede entender en el espíritu de profecía que ellos tuvieron muchos más hijos, desde luego. Y hay un historiador que los pioneros seguían, que es Flavio Josefo. No quiere decir que todo lo que diga Flavio Josefo era verdad, ¿no? Pero pues él empieza a recolectar la historia del pueblo judío. Él es historiador, no es religioso. Entonces él es de la época cuando toman a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Entonces muy antiguo este historiador Flavio Josefo. Y él registra ahí en esa Biblia no, en esos escritos de él, en su historia, que Adán tuvo, ¿cuántos hijos, hermana Jessie? 56, sí, con 33 hombres. Bueno, porque eso lo llevaban los judíos, lo llevaban, esa cuenta la llevaban, lo que pasa es que eso se perdió en la historia. Pero más allá del número de hijos, desde el espíritu de profecía podemos saber que ellos tuvieron muchos más hijos, ¿ok? Y que la historia aquí se va a tratar, digamos, se va a centrar en el linaje del Mesías, ¿ok? El linaje del Mesías, de pronto se habla de otros hijos más adelante, cuando muere Caín, se habla de Sed y todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a volver aquí con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor. Entonces, ambos tenían que presentar ¿cuántas ofrendas? 2. 2. ¿Cuáles eran, hermana Carolina? ¿Qué tipo de ofrendas? La de las primicias y agradecimiento. No, esa es la misma. Primicias, agradecimiento, es la misma. Ah, la de la sangre, el sacrificio. Ujú, eso. Y el agradecimiento, los primeros frutos. Entonces esas 2 ofrendas, ambos tenían que presentarla, por eso también dice acá, también Abel. Lo que pasa es que a veces vamos muy rápido leyendo, sí, con la Biblia toca así despacito. Y luego me dice, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. ¿Ok? O sea, Abel trajo la ofrenda de expiación. Caín no la trajo. Por eso dice acá que el Señor mira con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín su ofrenda no miró con agrado. ¿Cuál es la reacción de Caín? En el versículo 5. ¿Cuál es la reacción de Caín? ¿Alguien? Se enojó mucho Mm, Ahí dice. y su semblante se demudó. O sea, me imagino la rabia, se enrojeció, se ceñó sí, el ceño. Claro. Sí, ¿qué había entonces en el corazón de Caín? ¿No será que le di envidia porque
pues Abel sí presentó sus cosas bien y él no. Hay algo No, de envidia, claro. Pero ¿por qué Caín no presenta esa ofrenda? Es cosa curiosa. eso estaba pensando. Si presentó la otra, ¿por qué? ¿Qué le costaba presentar la otra, no? ¿Me escuchas? Porque en su corazón había rebeldía, no había obediencia. Si Dios les dio digamos, una orden, ¿sí? Que tenían que llevar dos ofrendas y tenían que ser de cierta manera. Entonces, pues no, pues por desobediencia, igual como nos pasa hoy en día a todos, está escrita la palabra y el Señor dice, mire que no hagan esto, porque los resultados son estos. Y Sí, entonces nosotros a veces creemos más a los médicos que a la palabra de Dios y por eso no nos resultan las cosas bien. sí. Yo, Pues, ¿me escuchan? ajá. Sí, Sí. sí, siga, hermana. A mí se me vino a la cabeza este versículo que dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pues quizás Caín, no sé, le dio pereza llevar su ofrenda como debía presentarla ante Dios. Y es algo que nos puede pasar a muchos de nosotros, ¿no? O sea, que hacemos las cosas, es, no sé, para llamar la atención de los hombres o para que nos aplaudan, pero pues debemos hacer las cosas es como para hacerlas bien delante de Dios, ¿sí? Como tener esa paz. Ni siquiera hacerlas por nosotros mismos para decir, ah, es que yo hice, sino, sino como para presentarnos perfectos ante Dios, ¿no? Sí, pues recuerden que toda obra es por la justicia de Cristo. Sí, la, el motor, el disparador de toda obra debe ser la justicia de Cristo, no la nuestra. No para quedar bien ante Dios, sino fruto de un corazón transformado, fruto de un corazón regenerado, ¿sí? Porque la ofrenda la puede hacer, pero en esta parte nosotros podemos caer como Caín, inclusive peor que Caín, llegar a presentar las dos ofrendas por quedar bien delante de Dios, mas no porque me nazca. Y ahí aplica el versículo que trae a colación la hermana Carolina, que todo lo que hagáis para Dios debe ser o sea, que nazca de lo profundo, no como una cuestión que toca así porque es lo bueno, eso es lo correcto, toca hacerlo porque es lo correcto, no, debe haber una convicción interna en el corazón, debe ser fruto de la transformación que Dios haga en la vida del hombre, porque por naturaleza nosotros no vamos a dar ofrendas agradables ante Dios. ¿Quién de los dos ha experimentado acá la justificación por la fe? ¿Abel o Caín? ¿Por qué el Señor mira con agrado a la de Abel, a la ofrenda de Abel, y a la de Caín no la mira con agrado? ¿Cuál Porque es la como, razón? porque, porque como no fue correcto o perfecto, cuando se le dieron las dos, digamos, órdenes amorosas o las dos peticiones, y él no lo hizo conforme al corazón o mandato de Dios, sino que lo hizo fue conforme a en su corazón, lo que había en su corazón, ¿sí? Pienso que, pues eso puede ser, ¿no? Ok, ok. Transgresión de la ley. ¿Qué estaba mirando el Señor? ¿Qué puede ver el Señor que nosotros no vemos? La intención del corazón, los Mm, motivos. eso, eso. Entonces, ahora les pregunto algo, les hago una pregunta.
Caín fue sincero en lo que presentó. Él presentó solo el fruto de la tierra. ¿Ustedes creen que él fue sincero ahí? Dijo, yo no estoy de acuerdo con la muerte de animales. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Caín? O sea, él actuó en esa parte con sinceridad. Él dijo, yo presento esta ofrenda de agradecimiento de los primeros frutos. Además es mi territorio, ¿no? Porque él es la parte agrícola, él es labrador de la tierra. El Señor, ¿cómo se dirige a Caín? Ahí lo desecha. Apenas da su ofrenda. Él no lo mira con agrado, pero el Señor se aparta de él ya. No, Yo creo yo pienso, siga, siga. Yo creo que fue porque él no obedeció. O sea, lo pudo haber hecho con buena intención, pero digamos que el requerimiento no lo obedeció en su totalidad. Pues puede ser, ¿no? Sí, hay desobediencia, pero la desobediencia es un fruto de algo que hay dentro del corazón. No reconoció su error. No fue sincero. No fue sincero, estoy de acuerdo, sí, señora. Yo ahí veo un Caín que obedeció a medias, ¿no? Porque obedeció una parte. Entonces hay dos opciones de lo que yo entiendo. La otra parte fue sincero porque no la quiso hacer, en su sinceridad no la llevó, solo llevó una parte, la que estuvo de acuerdo. O la otra opción que puede ser es que lo poco que, o sea, la parte de la cosecha que él llevó, pues lo haya llevado por cumplir, por hacerlo, pero en realidad todavía eso no lo quería. Pero yo ahí veo al Señor que no lo desecha, le está preguntando qué es lo que tiene. ¿Es malo enojarse? No, no, porque le está preguntando, le está diciendo para que le diga, estoy enojado, Señor. No estoy de acuerdo con esa ofrenda. Eso es lo que el Señor, yo veo que le está queriendo sacar de sus palabras, porque la forma que el Señor le pregunta no es diciéndole, no es desechándolo, es dándole una oportunidad que tienes, como cuando el esposo o el papá le dice a uno, o la esposa, o la mamá, o el amigo, ¿qué tienes? ¿Sí? O sea, si sea algo contra él que lo haya enojado. Eso es lo que yo veo. Yo creo que Dios buscaba que él reconociera. Claro. ¿Por qué No estás bajó la enojado? cabeza. No bajó la cabeza. ¿Por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? ¿Qué es lo que tienes? Con amor le va a decir el Señor. Pero vamos a leer aquí qué es lo que tiene Caín en su corazón. Mire, aquí está la razón. Aquí está toda la razón. Mire. Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad en el corazón tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de las ofrendas expiatorias. Pero ¿por qué tenemos que andar matando corderos? Hay incredulidad en él. Pero la incredulidad en sí, es decir, la incredulidad en sí, todos la tenemos. ¿Recuerdan el señor que quería que su hijo fuera curado y los apóstoles no pudieron, tenía un demonio y llegó Jesús y lo iba a curar, pero el señor, el papá del muchacho dijo, ayuda a mi incredulidad, porque él había visto que los apóstoles no habían podido, los discípulos no habían podido. Entonces había nacido incredulidad en él. Pero lo malo no es tener incredulidad, lo malo es guardármela. Ese es el problema. No decirle, Jesús, me cuesta trabajo aceptar esto o aquello. Caín tenía incredulidad.
Pero cuando se guarda eso y no se lo habla al Señor, entonces empieza una cosa que se llama la murmuración. ¿Sí? Y la murmuración no comienza cuando tú le cuentas a alguien así al oído, mira, que es que esto no me cuadra. No, ahí no comienza la murmuración. La murmuración comienza cuando yo me hablo a mí mismo. Es más, puede comenzar y terminar ahí. Sí, tú no le puedes decir a nadie ni siquiera lo que hay en tu corazón. Pero hay murmuración. Porque no has ido a Cristo a presentarle ese problema. Señor, me cuesta trabajo creer esto. La tierra plana, por ejemplo. Que ya lo hemos hablado. Me cuesta trabajo esto, Señor. Esto sí me cuesta trabajo. La verdad es que no. Ayúdame, incredulidad. Es la actitud tan diferente. Es una actitud. Entonces, dice acá que había incredulidad y claro, como él no se la lleva a Jesús, pues actúa con murmuración. ¿Y de qué es esa incredulidad? El sacrificio prometido y la necesidad de las ofrendas expiatorias. Él dice, me cuesta entender esto, no entiendo por qué tenemos que matar corderos. ¿Mm? Su ofrenda no expresó arrepentimiento del pecado. No hay arrepentimiento porque él no ha llevado esa incredulidad al Señor. Por eso tiene que pasar un tiempo, ¿ves? Para que se desarrolle lo que hay en el corazón y cuando se cumple ese tiempo, el Señor lo va a revelar, lo va a sacar de allá adentro. Él creía, dice acá, como muchos creen ahora, que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar enteramente en el sacrificio del Salvador prometido para obtener salvación sería una muestra de debilidad. Había orgullo en él. Prefirió depender de sí mismo. Eso sucede cuando nos guardamos las cosas y no vamos al Señor y se las decimos tal cual como son. Señor, otro ejemplo, ¿no? Se me despertó interés por esta mujer o este hombre. Me fijé en él. Y a veces nos quedamos con eso, hermanos. Es natural que cuando tengamos alguna debilidad, alguna deficiencia, va a venir un hombre, y hablo porque la mayoría acá son mujeres, pero yo me incluyo como hombre en la parte de mujeres. Es natural que venga alguien y el enemigo me va a probar con alguien. Pero tú te quedas callado. No le dices a Jesús, me fijé en este hombre, Señor. Pareció bonito. Ayúdame. Eso es comunión con Cristo, hermanos. Pero nuestra naturaleza nos hace enmudecer. Quédese callado, eso no. Usted está casado. Usted está casada. Eso no, ya, evítelo. Hacemos como Ignacio Loyola. Apagamos esa voz de la conciencia y ya, eso no está permitido, eso no está. Pero el problema sigue ahí. Eso no se ha solucionado, hermanos. Eso no es solucionar el problema que yo tengo del pecado. Ahí no hay solución de nada. Ahí es un encubrir y tapar con tierra lo que yo sentí por alguien. Ahí, ese es un clásico ejemplo en el cual nosotros caemos mucho. Se presentó confiando en sus propios méritos. Claro, cuando nosotros tapamos eso, vamos el sábado como si nada. Eso es confiar en mis méritos. Voy a presentar ofrenda al Señor y canto, alabo y en la semana tapé un pecado. No se lo he contado a Cristo. Hermanas, somos vulnerables, somos débiles. Y si tenemos un matrimonio donde hay problemas, es natural que llegue alguien que nos mueva el piso, hermanas. Pero ese no es el problema es no contárselo a Cristo para que Él me proteja, para que Él me ayude en mi debilidad,
para que Él me ayude en mi incredulidad. Hay incredulidad porque tú piensas que eso no es importante decirlo. Todo lo contrario. En esos detallitos es donde se encubren muchos pecados. Entonces Caín dijo, no traería el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que presentaría sus frutos, el producto de su trabajo. Presentó su ofrenda como un favor que hacía a Dios para conseguir ¿qué? En eso sí que caemos. Conseguir la aprobación divina. ¿Tú obedeces los mandamientos para conseguir la aprobación divina? Estás en el camino de Caín. Así de sencillo. Yo no puedo obedecer la ley de Dios para conseguir la aprobación divina, hermanos. Ahí no hay aprobación de nada porque mis obras son trapo de inmundicia. Por eso es que yo tengo que preguntarle al Señor Jesús, Jesús, así con toda sinceridad, así como le hablaba a David, Señor, dime una cosa, realmente. ¿Yo guardo el sábado por aprobación divina o es porque tú ya me diste esa justicia? ¿Amo a mis hijos porque es lo correcto, porque quiero que tú me apruebes o porque tú ya me diste esa justicia? Así evaluémonos en cada aspecto de la vida. ¿M? En cada aspecto, hermano. Todo lo que se haga en mérito propio para conseguir la aprobación divina, ese es el problema de Caín. ¿M? Y miren lo que sigue, esto es, Caín obedeció al construir el altar. En él había obediencia, y no está diciendo la hermana Juay que él todo lo hizo mal y fue desobediente, no. Ahí había obediencia, si no, ni siquiera se hubiera molestado en construir el altar. Obedeció al traer una ofrenda, pero rindió una obediencia solo parcial. ¿Qué le faltó en esa obediencia? Lo que no tenía. ¿Ve? Omitió lo esencial, el reconocimiento de que necesitaba un Salvador. Cuando tú omites, cuando yo omito, esa partecita que yo me guardo, es el camino de Caín. Mi obediencia es parcial. Sí, puedo guardar el sábado, puedo adorar al Señor, cantar los himnos en mi casa, puedo hacer muchas cosas que parecen bien, pero eso es una obediencia parcial. Cuando no reconocemos que necesitamos un Salvador, cuando no reconocemos que yo puedo caer en esto, en lo otro, ¿no? Yo creo que eso no es para mí. Ya nos revisamos. Ya el Señor Jesús nos confirmó que eso no es para mí. Ay, hermanos, nos toca mucho escudriñamiento con el Señor. Cada momento, hermanos, cada día estamos siendo probados, probadas. Cada día es un reto, hermanas. Donde usted se mueva, en el lugar, en la oficina, en el campo, los que están en el campo, no crea que porque está en el campo, entonces usted ya está en el cielo. Es que ahí no hay tentaciones, o es que usted no le llama la atención a hombres, mujeres, no, hermanos. Eso es precisamente el camino de Caín. Guardarse las cosas. Y decir, no, esto no me pasa a mí, esto no. Eso es confiar en mis méritos. No, esto es para otro. No. Yo tengo otros problemitas, pero ese no. Omitir lo esencial. Reconocer que necesito un Salvador. Yo no puedo, Señor Jesús. No puedo, me cuesta trabajo esto. Eso es ser sincero, hermano. Si Caín le hubiera dicho al Señor, mira, Señor, no entiendo por qué tenemos que traer esa ofrenda de sangre. No, me cuesta trabajo creer. ¿Usted cree que el Señor no le hubiera dado ese poder para entender? ¿Le hubiera bendecido?
Me da envidia de mi hermano que es un santurrón. Así, con esas palabras, hermano, ¿usted cree que Jesús no escucha la oración sincera? Eso es una oración sincera. Hubiera pasado algo, pero él se lo guardó. Empezó a murmurar consigo mismo y ahí llega Satanás. Y Satanás le empieza a meter ideas. Nuestro proceder, nuestras decisiones de si confieso algo o me lo guardo, va a afectar mi vida espiritual, mi relación con Cristo y mi salvación. Este es el momento, esta es una oportunidad para Caín. Abel ya estaba justificado, Abel está haciendo lo que es natural en su corazón porque Abel ya está regenerado. Abel ya vive la justificación por la fe, ya tiene una comunión con Cristo. Él simplemente está haciendo algo que para él es natural. Pero aquí la oportunidad era para Caín porque Dios ya conocía que había incredulidad y había murmuración en su corazón y Caín no había traído eso al Señor. No lo había comentado, no lo había expuesto así sinceramente. Y Dios le quiere ayudar a Caín. Por eso los prueba. Y a veces el Señor nos va a probar con alguien cercano. Nos va a probar. Y usó a Abel para probar a Caín. Pero no para hacerlo caer, no. La intención de Dios siempre es salvar, limpiar, solucionar. Nunca es condenar. El Señor Jesús lo dijo. Él viene para liberar. Y le da un consejo, hermanos, que nosotros debemos tenerlo muy presente. Cuando acá dice en el 7, si haces bien, no serás aceptado. Si haces bien acá no significa si tú cumples la ley, no, eso acá no está significando eso. En el caso de Caín, si no te guardas las cosas, eso es hacer bien. Si eres sincero conmigo, si me dices lo que sientes realmente allá en lo profundo de tu corazón, eso que te callas, que te tapas, dices, no, yo soy cristiano, ¿cómo voy a hacer eso? Eso, ahí está el asunto, eso no es hacer bien. Eso es lo que le está diciendo Caín. Si haces bien no serás aceptado, o sea, el que a mí viene no le echo fuera, dice Jesús. Pero si yo voy con disimulos, tapando las cosas, acomodándolas para que no suenen tan fuerte, para que no se vean tan graves, voy a mi oración de esa forma. ¿Usted cree que así somos aceptados, hermanos? ¿Qué es lo que pide Jesús de nosotros sino ser honestos y sinceros con Él? Eso es lo que Jesús le está diciendo a Caín acá, si no haces bien. Acá no está hablando de hacer la ley, no, acá no está hablando de eso, está hablando de la honestidad, de sacarse lo que tiene adentro y ponérselo al altar de Jesucristo. Porque si Caín hubiese traído la ofrenda de sangre, el cordero, lo hubiera traído así en su condición, su pecado hubiera sido peor aún, peor. Y a veces cometemos nosotros eso. Por lo menos no trajo la ofrenda de sangre mostrando que no estaba de acuerdo con eso. Pero nunca le llevó el problema a Jesús. Entonces Jesús le está diciendo, si haces es el bien, es decir, eres honesto conmigo, ¿no serás aceptado? Yo te acepto. El que a mí viene no le echo fuera, dice la palabra. Pero si no haces bien, dice acá, es decir, si no eres honesto conmigo, el pecado está a la puerta. Esto aplica para el pecado y para Satanás. ¿Ok?
porque Satanás es el autor del pecado. Entonces, el pecado está a la puerta y te codicia. ¿Quién nos codicia? Satanás nos codicia. Él está a la puerta buscando la oportunidad, porque nos codicia Todo el tiempo. todo el tiempo. Todo el tiempo está ahí pendiente. A ver, ¿cuándo nos abrimos la puerta? Él entra. ¿Cuán diferente es el Señor Jesús? Jesús también está a la puerta. En Ya. Apocalipsis 3, ¿cuál es la diferencia? Que Él toca Él está tocando. y espera que tú abras. Él espera, él es un caballero, él no va a llegar ahí. Cambio, el enemigo está a la puerta también, pero esperando la oportunidad para entrar sin que tú te des cuenta. Dice algo acá, una promesa. Es una frase, es una promesa también. Pero tú debes, ¿qué? Dominarlo. ¿Quién me da el poder de dominar el pecado? ¿Mm? Hermano, alguien que abra el micrófono y diga ese nombre. ¿Quién me da el poder de dominar el pecado? Jesús. Jesucristo. Amén. No soy yo. Porque acá Jesús le está dando una promesa. Si tú quieres, lo vas a dominar el pecado. Si tú quieres. Pero Él está esperando dominarte a ti, le está diciendo Jesús. ¿Y cuál fue la decisión final de Caín? En el versículo 8. ¿Quién dominó a quién? ¿Caín al pecado en el nombre de Jesús o el pecado dominó a Caín? Desafortunadamente, Caín elige ser dominado por el mal y mata a su hermano, haciendo el primer homicidio de esta tierra. Mucho que meditar acá. Los invito a que sigan leyendo. Mire, esta semana puede estudiar esto o pregúntele al Señor, hermanas. Ya se nos acabó el tiempo, pero es maravilloso esto. Increíble. Hermanos, bendito sea el Señor. Vamos a cantar un himno.